e invitamos al doctor Luis Fermín Naranjo a compartir con nosotros el tema denominado Enfoque del paciente con sospecha de meningitis aguda bacteriana. El doctor Luis Fermín Naranjo es neurólogo de la Universidad de Antioquia, es profesor de Neurología Clínica, Universidad 6, Instituto Neurológico de Colombia, y es instructor de soporte cardiovascular básico y avanzado de la Fundación Salamandra. Bienvenido, doctor Fermín. Buenas tardes. Les agradezco que estén aquí no tomándose una cerveza un viernes. El tema que les voy a hablar el día de hoy es sumamente importante, frecuente en los servicios de urgencias, y espero que los conceptos queden claros para que tengamos un cambio en el desenlace que vemos nuestros pacientes en consulta y no queden como unas maticas. ¡Qué horror! Muy bien. Enfoque del paciente en paciente con meningitis bacteriana aguda. Vamos a hablar primero sobre definición, historia, epidemiología, patogénesis, diagnóstico, tratamiento, prevención. Gracias. Muchas gracias. Y la lista que tenemos que tener listo en nuestros pacientes durante la primera hora de manejo. Cuando hablamos de definición de la meningitis bacteriana, ¿a qué nos estamos enfrentando? Es una enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges, caracterizada por la tríada clásica, que es fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Eso determina que la ausencia de cualquiera de estos tres determina que en un 95% de los pacientes no tienen meningitis. Entonces la medicina no es que se haya complicado mucho, siempre tengamos en cuenta estas tres cosas: fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Al haber una inflamación en el espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo, eso es lo que nos lleva a un aumento de la celularidad, y esto es lo que la principal causa es de tipo infeccioso, que puede ser tanto viral como bacteriana. Desde la historia de la parte de la meningitis bacteriana, iniciamos con Hipócrates, antes de Cristo, empezó a escribir textos sobre infecciones del sistema nervioso central. Luego hay textos desde la parte del prerrenacimiento con Avicena, donde había descrito infecciones del sistema nervioso central. Consideran esos pacientes que estaban locos o estaban dementes, pero lo único que tenían, afortunadamente al siglo XXI, que hemos evolucionado, era una infección. Luego hay unos brotes históricos importantes de resaltar, como es el de Ginebra, en el año de 1805, donde Gilbert y Andret hablan sobre meningitis por neumococo y meningococo principalmente, donde la mortalidad era del 90%, 9 de 10 pacientes morían. Luego, en Massachusetts, aproximadamente 50 años después, describieron una epidemia sobre el meningococo, y en África, en 1905, en Ghana y en Nigeria, hablan en 1905 y 1908 de meningitis variada por meningococo. Eso que llevó a la evolución. El primer paso fue de Anton, el señor que está aquí, donde nos hizo la primera descripción de que una bacteria llevaba meningitis bacteriana, y fue la descripción del meningococo. Luego, afortunadamente a Quink, que nos permitió, Heinrich Quink, nos permitió lo de la punción lumbar y la técnica, y poder obtener el líquido cefalorraquídeo que nos llevaba en el diagnóstico al manejo del tratamiento. Luego Simon Flesner nos lleva al descubrimiento de que el principal parte del suero de los caballos lo podíamos utilizar contra el meningococo y atacar a la enfermedad. Alexander Fleming afortunadamente apareció, y el descubridor de la parte de la penicilina nos permitió un desenlace, un tratamiento en el cambio de la meningitis, el tratamiento ¿cuál es? Antibióticos. Luego, con el descubrimiento del meningococo, de las vacunas del meningococo, lo del Haemophilus influenza,
con las nuevas estrategias terapéuticas hemos podido cambiar el desenlace y la mortalidad de nuestros pacientes. La epidemiología. La incidencia en el año del 2002 hablábamos de 3 a 5 por 100.000 habitantes, pero vean que es interesante lo que nos ha cambiado la vacunación, el cual nos disminuyó la incidencia de 1.3 a 2 en el 2007. Recuerden que todas las estadísticas que tenemos y que yo muestro acá son los de los Estados Unidos. Tristemente nosotros no cuantificamos, y pienso que es una función y tarea de nosotros, cuantificar para saber nuestra epidemiología en nuestro medio y cambiar el desenlace de lo que nos pasa. Luego, ¿qué pasó? Los países de bajos ingresos hay 10 veces más incidencia de meningitis bacteriana. Eso es una suma demasiado despotricante y preocupante de la parte de salud pública. Con el advenimiento de la incidencia del Haemophilus influenza, se disminuyó la enfermedad hasta en un 94% de los pacientes. La mortalidad en 1900 era del 80 al 100%, pero la mortalidad ha bajado a pesar de la tecnología, a pesar de la vacunación, de las estrategias de antibióticos, de la quimioprofilaxis. La mortalidad está en este momento del 10 al 20%. Se produce 72.000 hospitalizaciones al año en los Estados Unidos en el año del 2007, con un costo bastante alto de 1.2 billones de dólares. La patogénesis, definitivamente, ¿quiénes son nuestros enemigos? Meningococo, Neisseria meningitidis, diplococo gran negativo, coloniza la nasofaringe, va al torrente sanguíneo, al espacio subaracnoideo, lleva inflamación y lleva meningitis. El otro cual tenemos, el más frecuente de todos, neumococo, Streptococcus pneumoniae, diplococo gran positivo, donde se puede presentar, también se nos presenta en la nasofaringe, pero se nos presenta en el pulmón, presencia de una neumonía, una sinusitis o una otitis media, en lo cual también es muy frecuente en los pacientes con trauma craneoencefálico, fístulas de líquido cefalorraquídeo posoperatorios, el cual lleva a bacteremia, espacio subaracnoideo, a través de pasa la barrera hematoencefálica y nos lleva a meningitis. Y el tercer protagonista, el Listeria monocitogenes, que es un bacilo, que es en cocobacilo importante desde la parte de la meningitis, diplococobacilo gram positivo, tracto gastrointestinal, sangre y nos lleva a meningitis bacteriana. Definitivamente, la doctora lo acaba de reiterar, tiempo es cerebro, fundamental. Y eso lo demuestra este estudio, el cual se divide en varias fases. En las fases tempranas, cuando llega la bacteria al espacio subaracnoideo, hace una liberación de citoquinas proinflamatorias e inflamación del espacio subaracnoideo, que se nos van a manifestar ahí, con fiebre y cefalea. En la segunda parte que hay, una alteración subpial, liberan citoquínicas y químicos, y la parte de quimiotaxis, que nos lleva a meningismo, confusión y reducción de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. En la fase 3, cuando ya hay ruptura de la barrera hematoencefálica, pasan las proteínas al espacio subaracnoideo y nos llevan a edema cerebral, produciendo alteración del estado de conciencia, elevación de la presión intracraneal, compromiso de pares craneales. Esos son los eventos tempranos. En los eventos intermedios, luego el compromiso del líquido cefalorraquídeo nos lleva a un aumento de la presión intracraneana y eso nos lleva a crisis epilépticas, signos neurológicos focales. Principalmente, recuerden, en el examen semiológico, lo principal para focalizar son los pares craneales. Y en la fase de eventos tardíos, con el daño focal neurológico, generalmente es donde vemos las secuelas, que son horribles. Parálisis cerebrales infantiles, compromiso cognitivo de nuestros pacientes y la probable muerte de ellos. El diagnóstico, definitivamente, si no lo sospechamos en la clínica, nunca lo vamos a diagnosticar y nunca lo vamos a tratar. Por eso la semiología
debe convertirse en una parte fundamental en nuestra valoración de nuestros pacientes en el servicio en que estemos. Consulta externa, hospitalización, urgencias, en todos lados tenemos que tener en la clínica al paciente. De acuerdo a esto, veamos que la fiebre se presenta en un 75-95%, la cefalea en un 80-95%, fonofobia de 30-50%, vómito muy frecuente en niños, menos frecuente en adultos, los signos meningios, que aunque son muy inespecíficos de hablarnos de meningitis bacteriana, los tenemos que buscar en nuestros pacientes porque nos aumenta la sospecha de enfermedad. En rigidez de nuca el 50 al 90%, el Kerner y Bruczynski son mucho menos frecuentes, pero tengamos en cuenta una cosa fundamental, la confusión, la alteración del estado de conciencia, sobre todo en pacientes que no pueden tener fiebre. ¿Quiénes son? Edades extremas de la vida, pacientes inmunosuprimidos, pacientes diabéticos y los pacientes que toman cada vez más inmunosupresores y de mayor edad los tenemos que tener muy en cuenta. La confusión, déficit neurológico focal y el rash cutáneo de piel. Esta es una fotografía en el hospital de Malawi en África y les quería mostrar esto de unas fotografías de pacientes con meningitis bacteriana. Recuerden que no solamente revisar si tiene rigidez de nuca, la parte neurológica, sino revisamos pacientes, o sea, revisamos un todo. Aquí vemos hemorragia subconjuntival en un paciente que llevó a meningitis bacteriana por gram negativos, a coagulación intravascular diseminada y hemorragia subconjuntival. Ese segundo paciente, no recuerden que todo lo que tiene en la piel es meningococo, falso. Hay muchas otras enfermedades que pueden presentar alteraciones de la piel y ser una diferente etiología. Acá vemos un rash cutáneo, micropetequias, esto se ve por Staphylococcus aureus, esa es la parte del tórax y del abdomen. Acá vemos otras lesiones en piel, distales, equimóticas, confluentes, por Streptococcus suis y el meningococo, que lo tenemos que tener en cuenta, que son lesiones petequiales, purpúricas, y no solamente pensar que los pacientes tienen infección, a veces recuerden, con el advenimiento del VIH, tener pacientes más inmunosuprimidos, a veces tenemos infecciones que son varias y que se nos juntan en un paciente. Miren este paciente aquí, tiene una parálisis del tercer par craneal derecho, con una desviación del ojo hacia afuera, ptosis palpebral. Ese paciente tiene unas lesiones en boca correspondiente a herpes y resulta que ese paciente tenía neumococo. El neumococo y el herpes se unen como coinfecciones. Definitivamente hay que sospechar lesiones en piel y paciente con meningitis, meningococo, pero como les acabo de mostrar ahorita, hay muchas otras etiologías que hay que revisar completo a nuestros pacientes. Ese paciente tiene unas lesiones de rash cutáneos, confluentes, petequiales, vean que son distales, en dorso de las manos y en dorso de los pies, correspondiente a meningococo. Definitivamente, ¿a dónde nos llevan? Sospechamos en meningitis bacteriana, que es lo primero que debemos hacer, y eso lo vamos a ver en la primera hora, que es fundamental. Antes de hacer una punción lumbar, ¿en quiénes sospechamos o en quiénes debemos realizar tomografía? Mucha discusión, mucha cosa, X, Y, Z, pero tenemos que tener criterios claves cuando pedir imagen antes de hacer punción lumbar. ¿Y qué nos han dicho los estudios? Pacientes mayores de 60 años, estado inmunocomprometido, las personas que tienen enfermedad del sistema nervioso central, y aquí hablamos de lesiones intracraneales que hayan tenido infarto o hemorragia cerebral, crisis epiléptica durante la última semana, alteración del estado de conciencia, que en esto tenemos dos formas objetivas de valorar, que no responde a dos preguntas correctamente o que no obedece dos órdenes que nosotros hayamos indicado. Parálisis de la mirada, anormalidad de los campos visuales, parálisis facial, brazo caído,
pierna caída, y afasia, que es alteración del lenguaje. Definitivamente, cuando hacemos una tomografía, ¿qué podemos encontrar y qué decimos? Por nada le meto la aguja. Entonces, vemos estas tres imágenes que son de tomografías axiales de cráneo simple y vemos acá infarto en la región temporal del lado derecho, occipitales tanto derecho como izquierdo. Vean que se colapsa aquí los ventrículos y el cuarto. Ese paciente definitivamente no le podemos hacer punción lumbar. La otra segunda imagen, dilatación de los ventrículos laterales. Este paciente probablemente tiene una hidrocefalia obstructiva, o sea, no le podemos hacer punción lumbar por riesgo de herniación. En la tercera imagen de la tomografía es gran edema cerebral. Vean que los surcos que vemos aquí se pierden completamente y de nuevo les hago énfasis, siempre valoren que el cuarto ventrículo, siempre hay que valorarlo. El cuarto ventrículo aquí se ve completamente obstruido, o sea que ese paciente no le podemos hacer punción lumbar. La figura C es una resonancia magnética cerebral contrastada en donde vemos dos abscesos temporales izquierdos donde realzan al medio del contraste en una fase de T1 contrastado. Ese paciente tiene una hernia uncal, ese paciente no le podemos realizar punción lumbar. Definitivamente, cuando tenemos sospecha, en estos criterios hacemos un TAC, no tenemos contraindicación, hacemos punción lumbar, obtenemos el líquido cefalorraquídeo y recuerden, se puede iniciar antibióticos antes de obtener resultados, donde el tiempo es cerebro, disminuye morbilidad y disminuye mortalidad. Definitivamente, en la meningitis bacteriana, ¿cuáles van a ser las características del líquido cefalorraquídeo? Vemos aquí un líquido normal de características transparentes, presión de apertura es de 18, algunos libros hablan de 20, que es más fácil de aprendérselo, leucocitos de 0 a 5, glucosa entre 15 y 45 miligramos por decilitro y la relación glucosa de sangre, que puede ser un dextromíter, con la glucosa del líquido cefalorraquídeo, que debe ser mayor de 0.6. ¿Cuándo sospechamos anormalidad? Meningitis bacteriana. Es un líquido turbio, gris o purulento, mucha celularidad a expensas de los neutrófilos, consumo de glucosa y la relación líquido cefalorraquídeo de la glucosa con la sérica menor de 0.3. La mayoría de los libros ahora menor de 0.4. Cuando hablamos de meningoencefalitis viral o meningitis viral, las características del líquido, ¿cuáles son? Transparente, presión de apertura puede estar elevada, hay celularidad pero menos que la bacteriana, el predominio de células es mononucleares no neutrófilos, la glucosa puede ser normal y generalmente es mayor de 0.5. Importante en la meningoencefalitis viral herpética que cuando encontremos sangre crenada hay que pensar en herpes. Los pacientes con meningitis crónica o tuberculosis, que es lo que más nos preocupa en nuestro medio, el líquido es gris, transparente, presión de apertura elevado, hay elevación de proteínas, consumo de glucosa y la relación líquido cefalorraquídeo glucosa es menor de 0.5. Definitivamente tenemos muchas otras herramientas diagnósticas y necesitamos rapidez y objetividad para iniciar antibióticos. Esto viene de algunos estudios, pero eso varía. Sensibilidad al 92 y 99% para el GRAM. La aglutinación del látex depende del microorganismo. ¿Cuándo lo utilizamos? No se debe utilizar de rutina. Es cuando el cultivo ha sido negativo y se ha utilizado antibióticos antes de punción lumbar. La otra parte es el lactato, mayor de 4 miliequivalentes por litro, en donde se debe utilizar pacientes con meningitis posoperatorio. Pero recuerden que esta no es la última causa, ni la única. Tanto la hipoxia como la anaerobiosis, como estados críticos inflamatorios, pueden llevar a elevación del lactato y no siempre indica meningitis bacteriana. La proteína se reactiva, reacción en cadena polimerasa, que no ven la parte de los antígenos bacterianos sería lo ideal, lo difícil son los costos. El tratamiento, vamos a dividir el tratamiento antibiótico-terapia en dos fases. Una fase, ¿cuál es? La fase inmediatamente debe ser empírica. Pacientes mayores de 15, 58, 50 años, los dos microorganismos más frecuentes,
meningococo, neumococo, ¿cuál es el antibiótico de elección? Ceftriaxona más vancomicina. Mayores de 50 años, aumentamos el espectro, fuera de las dos anteriores bacterias, meningococo, neumococo, como Listeria pneumocitogenes, y agregamos ampicilina al tratamiento anteriormente nombrado. Generalmente, la duración del tratamiento que indica, de acuerdo a la secuencia del microorganismo que estamos sospechando y qué duración debe tener. Generalmente neumococo 10 a 14 días, Neisseria meningitis 5 a 7 días, Listeria monocitogenes 21 días, Haemophilus influenza 7 a 14 días y bacilos gram negativos de 21 a 28 días. Definitivamente, el principal tratamiento adjunto que cambia desenlace en los pacientes con meningitis bacteriana es la dexametasona. ¿Cómo vamos a colocar la dexametasona? 0.15 miligramos por kilo intravenoso cada 6 horas durante 16 dosis, o en los adultos 10 miligramos intravenoso cada 6 horas durante 16 dosis, 30 minutos antes del antibiótico o cuando damos la primera dosis de antibiótico. En este estudio de Cochrane, que me trasnoché de septiembre del 2015, fueron 25 estudios clínicos aleatorizados con 4.121 pacientes, 1.517 adultos, disminuyeron la mortalidad en el subgrupo de neumococo con un RR de 0.8. ¿Esto qué quiere decir? Definitivamente, meningitis bacteriana que sospechemos neumococo se beneficia de dexametasona. Resulta que para disminuirse con las neurológicas es bastante importante, 0.83, pero definitivamente los estudios de más fuerte evidencia se dirigen, sospechamos meningitis bacteriana por neumococo, damos que dexametasona. Esta gráfica lo que quiere mostrar es que a medida que nos demoremos más en el tiempo de dar antibiótico, aumentamos mortalidad y aumentamos morbilidad. Definitivamente, lo debemos hacer de una manera rápida. Sospecha, inmediatamente tomemos exámenes de sangre, tiempos de coagulación, hemocultivos, iniciemos antibiótico, tomografía en las indicaciones de punción lumbar, optemos punción lumbar y el gran del líquido cefalorraquídeo es una gran guía para el tratamiento de nuestros antibióticos. Pero recordemos que definitivamente el que nos va a marcar la pausa es el cultivo. La prevención, definitivamente, las campañas de vacunación, meningococo y Haemophilus influenza. Si en salud pública falta eso es un crimen de la sociedad. 2. La quimioprofilaxis, ¿a quienes se la damos? A pacientes con meningococo, rifampicina 600 cada 12, o ciprofloxacina 500 dosis única, o ceftriaxona 1 gramo. ¿A quién? A todo el mundo. Cuidado, las indicaciones son claras. A pacientes que hayan tenido contacto estrecho con el paciente o que le han dado un beso en la boquita. La otra, siempre debemos hacer aislamiento por meningococo, principalmente durante 48 horas. La inmunización es súper importante, sobre todo en los pacientes con grupos o factores de riesgo para estas dos bacterias, que entran pacientes ancianos con EPOC y trasplantados. Y lo otro, inmunización a todos los niños, a Haemophilus y meningococo. En la primera hora, ¿qué debemos hacer? Nuestro paciente llega a nuestro servicio de urgencias y tenemos que tener estos objetivos claros. Signos vitales, historia clínica, examen físico dirigido, 2 accesos venosos, hemograma PCR, creatinina iones, 2 hemocultivos, lactato en sangre, si hay choque, metas de Rivers, dar antibiótico en que sospechemos neumococo, dar dexametasona, saber los criterios de TAC antes de punción lumbar, aislamiento y quimioprofilaxis cuando tengamos meningococo. Muchas gracias.